Estamos ofreciendo salud, no estamos aquí para vender solamente medicamentos. Un paciente va al endocrino, luego va al dermatólogo, luego va al internista y de repente llega y tiene una lista de fármacos que muchos de ellos son incluso incompatibles entre ellos. Y están usando antidiabéticos de este tipo para que la gente deje de estar obesa. Es como que estás convirtiendo a la población dependiente de alguien, ¿no? Dependiente de una industria que no para de inventar cosas para que tú no hagas nada por tu salud y lo hagan todos ellos. El miedo provoca una caída de la respuesta inmunitaria innata brutal y es la primera defensa. Si a las mascarillas se las ponemos constantemente y no damos un respiro a que el cuerpo se vaya renovando, acabarán enfermando y mucha gente enfermó. La pandemia me pasó por encima por muchísimas presiones y demás y yo acabé el año en un hospital con un infarto agudo de miocardio por estrés. Y mucha gente murió por incapacidad y por dificultad de tener los medios adecuados para atender a toda esa población. ¿Qué necesitamos? Vitamina D. ¿Y qué nos hicieron? Cerrar las ventanas. Si tú no te mueves, tus células tampoco se están moviendo, tu cuerpo no se renueva, quédate en casa, no te muevas. Hicieron todo lo contrario a lo que es poder apoyar al sistema inmunitario. ¡Ostras! Hace 100 años pasó lo mismo y no lo han tenido en cuenta. ¿Pero dónde estamos? Una compañera también médico me llama y dice, estoy fatal, estoy con antibiótico, estoy con corticoides, estoy con vitaminas D. Y dije, te falta la agüita amarilla. Y al día siguiente me llama y dice, por fin se me ha quitado la fiebre, Marisa. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Hoguera. Hoy tengo una mala y una buena noticia. Te voy a dar la buena primero. Y es que ha sido tan brutal, tan bestial la charla que ha durado más de 2 horas. La mala es que hemos tenido que, precisamente por este hecho, dividir, fraccionar el podcast y hacerlo en 2 episodios. Tendremos el episodio 106, que le podrás escuchar ahora, aproximadamente de 1 hora, y el siguiente tendrás que esperar una semana para poder escucharlo. La invitada de hoy es muy querida, pero también ha sido muy criticada. Tanto que llegó a ser cancelada, baneada, por culpa de haber sido tan insistente en esto de llevarle la contraria al sistema sanitario, a la medicina y a las farmacéuticas en un momento en el que todos estuvimos en jaque. Creo que más o menos sabéis por dónde van los tiros, efectivamente, cuando llegó la pandemia. Hoy tenemos con todos nosotros a Marisa García Alonso, farmacéutica y especialista en análisis clínicos. Y en pleno encierro decidió llevar a cabo una investigación en busca de respuestas veraces. No os podéis hacer ni la idea de las cosas que descubrió. Efectos secundarios, control con el miedo, manipulación de los medios de comunicación y mucho más. 4 años después decide sentarse con nosotros para contarnos cómo llegó hasta el final del asunto, aun siendo sometida a tanta presión por el sistema y por los medios de comunicación que llegó a tener un infarto. Espero que lo disfrutes y que te aproveches de la información tan valiosa que Marisa nos regala. Hoy estoy sentado con una persona con una valentía increíble, con mucha empatía, sin pelos en la lengua, y una persona que ha sido baneada, ha sido cancelada, una persona que no ha tenido miedo y que hoy día sigue luchando por nuestra salud. El otro día hablábamos con un director de hospital y hoy vamos a hablar con una directora de farmacia, pero no de cualquier farmacia. Bienvenida a La Hoguera, Marisa. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Marisa, ¿qué es una farmacia integrativa? Una farmacia integrativa lo que busca es integrar precisamente lo que llamamos medicina convencional, la medicina farmacológica, la medicina que viene de la industria y que los médicos recetan en sus recetas de prescripciones para los pacientes, ¿no? Para sus patologías o más bien para sus síntomas, ¿no? Y integramos esa parte con cualquier suplemento natural que además colabore en la salud del paciente. Muchas veces incluso es un consejo. Fíjate, hablo de integrativo, pero no solamente es integrar cosas que se toman, sino también consejos que se dan. Podemos hablar de integrativo cuando decimos, es que tú estás tomando un fármaco, pero quizá si integramos un consejo de alimentación o de estilo de vida, pues vas a mejorar tu salud. O sea, eso es lo que llamamos medicina integrativa. Integramos todos los conceptos de salud en el paciente, incluido el fármaco o el suplemento o el hábito de vida.
Yo sí recuerdo alguna vez haber ido a una farmacia y pedirle consejo a la persona que estaba ahí. Decirle, oye, me duele esto, o tengo este problema en la piel, o lo que sea, ¿qué me recomiendas? Y claro, ellos te recomiendan, al menos en las farmacias que conocemos, medicamentos que solucionan ese problema. Pero nunca me he encontrado una farmacéutica que me recomiende algún estilo de vida que haga que pueda prevenir o que pueda recuperar esa dolencia, esa enfermedad que pueda tener en ese momento. ¿Quieres un ejemplo? Dame ejemplos, por favor. Por ejemplo, un día estoy en la farmacia, en Atocha, entonces todavía estaba, ahora ya no estoy en Atocha, y me vio un señor que me preguntó por la farmacéutica titular, ¿no? Y él tenía una duda y tenía una preocupación. Entonces me adjuntó, me llamó, por favor, ¿puedes salir? Y salí a la puerta. Ni siquiera llegó a entrar el señor a la farmacia porque se quedó en la puerta, no sé por qué, que nos quedamos ahí los dos charlando, quizá porque yo estaba en otra reunión y salí a atenderle a ver qué podía ayudarle, ¿no? Y me dijo que tenía una preocupación muy grande porque él era diabético y el Dianben, la metformina, ya no le funcionaba. Y venía del médico y le acababa de recomendar otro medicamento mucho más potente, que no me acuerdo el nombre, pero aparte de mucho más caro, que tenía una lista interminable de efectos secundarios y tenía muchísimo miedo. Tardé 5 minutos en hablar con él o 10, ¿eh? Y entonces le dije, vamos a ver, digo, ¿qué quiere que le diga yo? No, ¿qué puedo hacer? Digo, ¿me deja que le haga una pregunta? Me dijo, sí, claro. Digo, ¿usted qué tal come? Ah, yo como fenomenal, como de todo. Digo, vale. Digo, ¿cuánto pan come? Ah, sí, pan como. Pan como una barra de pan al día. Como una barra de pan al día. Digo, mire, vamos a hacer una cosa. Yo ya el Dianben, o sea, la metformina no le funciona. Yo le puedo vender otro medicamento, que además me deja un margen muy majo, porque es un medicamento caro. O no le voy a vender nada. Y usted me promete a mí que deja de comer esa barra de pan diariamente. Si lo hacemos así, dentro de un mes, vuelve y me cuenta, por favor, qué ha pasado. Se quedó impactado. Entonces, digo, no, hágame caso. Solamente le quiero quitar ese hábito, esa barra de pan. Quítela de su día a día. Durante un mes, solo le pido un mes. Volvió al mes, feliz, más delgado. Se encontraba mejor. Su médico le acaba de dar de alta porque ya no era diabético. Entonces venía a darme un beso. Impresionante. Y eso es lo que pasó y mi gente dice, cuando tú estás aquí no vendemos nada. Digo, bueno, pues que a lo mejor a veces no hay que vender. Estamos ofreciendo salud, no estamos aquí para vender solamente medicamentos, ¿no? ¿Y los competidores de tu sector que escuchen este testimonio que acabas de contar, qué crees que van a opinar? Pues no Las farmacéuticas normales, las convencionales de la actualidad, que venden medicamentos, ¿crees que ellos harían esto? ¿Crees que se ven con el deber de dar este tipo de consejos? Y siendo así, en tu caso, en tu negocio, ¿qué características pides a las personas que quieren trabajar contigo? Bueno, ahí lo tengo claro, ¿ves? Yo cuando me cambié ya de farmacia, mi farmacia ya además pone fuera farmacia integrativa, mi requisito es que el farmacéutico tenga la mente abierta, que por supuesto entienda qué significa la salud, qué es el intestino, son los hábitos saludables. Vamos a intentar evitar a toda costa que un paciente tenga que tomar fármacos de por vida. ¿Que hay que tomar un fármaco? Si es necesario puntualmente, ¿por qué no? Pero lo que tenemos que buscar, que es lo que yo llevo muchísimos años intentando llegar ahí y llegando cuando lo consigo, es al origen del problema, que muchas veces la solución no está en un fármaco, está en uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, me has preguntado algo ¿qué dirían mis compañeros? Pues mira, hace poco me dio mucha tristeza estar en un chat donde alguien protestaba porque en la Comunidad de Madrid iban a intentar que las propias farmacias regularan, no regularan, perdón, no es la palabra, hicieran un uso o declarásemos de alguna manera que hay un exceso de medicación en algunos pacientes. O sea, intentáramos evitar la sobremedicación. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Que un paciente va al endocrino, luego va al dermatólogo, luego va al internista y va sumando fármacos en su tarjeta de la Seguridad Social. Y de repente llega y tiene una lista de fármacos que muchos de ellos son incluso incompatibles entre ellos. Entonces, la racionalización, eso es lo que quería decir antes, de esas prescripciones debería de estar en nuestras farmacias incluso, decir, mire, pues informar de que hay una serie de medicamentos que no deberían de prescribirse y quitarlos de esa receta. Eso significa menor venta.
pero significa más salud para el paciente. Claro. Entonces a mí me pareció genial esa idea, además creo que fue de la Ayuso, no estoy segura, y me chocó el impacto de la queja. Nos quieren quitar los medicamentos de las recetas de los pacientes, lo que nos faltaba, nos bajan los precios, que ahí sí que estoy de acuerdo en que la bajada de precios no es coherente, tan coherente como algo que sigue bajando sin sentido. Somos en Europa el país más barato de medicamentos, la gente viene de otros países a comprar medicamentos a España, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que las bajadas no pueden seguir siendo tan abusivas, pero también entiendo que tenemos que racionalizar esa prescripción y esa toma de medicamentos. Bueno, pues se enfadaban porque entonces les quitaban decían que era como quitarles el pan de cada día, ¿no? Y a mí eso me impactó. Digo, ¿pero qué estás diciendo? Sí, precisamente lo que tenemos que intentar es evitar que la gente se sobremedique y que tomen la medicación que necesiten puntualmente y luego lo transformen o lo cambien por un estilo de vida o por una alimentación más adecuada o por incluso una meditación. ¿Qué papel juegan los medicamentos en nuestra vida? Pues bajo mi punto de vista, cuando por un síntoma que te está impidiendo evolucionar como persona en un momento dado, y me ha venido a la cabeza mi parto de uno de mis hijos, en ese momento dices, qué bien que este medicamento me ayudó, ¿no? Me venía a la cabeza lo de parto porque uno de los partos de mis hijos yo quería dar a luz de forma natural, pero mi primer hijo fue cesárea, ¿no? Porque venía dado la vuelta y tal. Y los demás, tengo 4, yo quería que naciesen normal y que no tuviera ningún problema de cirugías de nada. Pero cuando estaba dando a luz, los dolores eran tan fuertes que yo parece que no dilataba. Y ya estaban hablando de rajarme otra vez. Y yo que no me raja nadie. Entonces llegó alguien y por fin, después de tantos dolores, porque me puse de parto de madrugada, me puso la epidural. Y en ese momento mi cuerpo se relajó y se abrió todo, ya que yo fue una delicia. O sea, en tres empujones salió la criatura y todo fue súper bien. Entonces dije, qué maravilla que se inventó esto de la epidural, que me ha ayudado a que mi parto sea una preciosidad de parto, donde además fui consciente de todo. Y como tenía buenos abdominales, mi hijo nació sin ningún problema y aquello pues lo agradecí ese medicamento, ¿no? Para mí esos son los medicamentos que te ayudan en momentos que realmente lo necesitas, o cuando tienes muchísimo dolor y dices, mira, quítame de momento el dolor, luego yo ya arreglo el origen del dolor, pero quítame esta angustia para que yo sea capaz de pensar dónde está, qué estoy haciendo mal para que tenga tanto dolor, ¿no? O sea que yo agradezco a la industria y a la investigación que haya fármacos que nos ayuden en momentos puntuales a poder corregir eso que nos enfermó, pero no que nos cronifiquen un tratamiento, ¿no? ¿Para ti hay algún medicamento actualmente que sea para eliminar, sustituible, o que no debería existir? Que no debería existir. Pues muchos, pero lo que pasa es que ahora comentar cuáles son. Por ejemplo, ¿Qué opinas de la metformina, por ejemplo? Bueno, la metformina es un fármaco que disminuye los niveles de azúcar en sangre, que pequeñas dosis en ciertas personas que se rebelan, es que es un tema delicado, porque hay personas que dicen, yo cojo las riendas de mi salud y ya sé por dónde tengo que ir, ¿no? Y otras personas que dicen, a mí dame la pastilla, porque yo vivo mejor, ¿no? Entonces, claro, a esas personas que yo pienso, claro, es que también les tienes cariño, ¿no? Si les quitas la pastilla, a lo mejor van a enfermar más deprisa. Entonces, la metformina concretamente es un fármaco dentro de los que se conocen habitualmente, que son muy, muy habituales, ¿no? Que al bajar esos niveles de azúcar en sangre, sí que están evitando esa hemoglobina que se glicosila y además están evitando la glicación de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que nos envejecen mucho más rápido. Yo no digo que haya que tomar metformina para no envejecer, digo, disminuyamos los niveles de azúcar en sangre, disminuyamos la ingesta de hidratos de carbono de absorción rápida para que nuestro cuerpo no envejezca aceleradamente, que es lo que le pasa a las personas que son diabéticas. Entonces, un poquito de metformina diaria en esas personas que no pueden evitar esa galletita de la mañana y que deberían de hacerlo, bueno, pues les estás alargando un poco la vida, por decirlo así. Es que lo que creo es que precisamente la aparición de este tipo de medicamentos que nos dan oxígeno, que nos hacen estirar el chicle de nuestra vida, lo único que hacen es que el causante de esa enfermedad se adhiera todavía más a nuestra vida. Totalmente de acuerdo. Es decir, podríamos decir que determinados medicamentos lo único que hacen es fidelizar la presencia del causante que nos enfermó. Claro, está fidelizando,
para esas personas que no quieren cambiar su estilo de vida. Ten en cuenta que nos están bombardeando constantemente con alimentación procesada, alimentación llena de azúcares por todos lados. Yo me acuerdo una vez que ya me enfadé, ¿no? Después de estar tantos años estudiando medicina natural y cómo poder corregir ciertas patologías y cómo puedo solucionar desde los estilos de vida ciertos problemas de salud, ¿no? Un día estaba con mi marido hablando enfadada, ¿no? Es que esos anuncios, digo, si me dejaran a mí, dice, ¿qué harías tú? De repente me soltó, yo quitaba los anuncios de los donuts, de las galletas, de todos esos alimentos que nos están dañando y metería verdura y fruta, y se dio la risa, y dice, tú estás tonta, entonces ¿quién va a pagar esos anuncios, ¿no? Claro, al final todo es economía, todo es dinero, y efectivamente desde los anuncios nos está metiendo por los ojos, come hamburguesas ultra rápidas de una cosa que ni es carne ni es nada, pero tiene mucho sabor, o sea, envenénate. Y luego llega el fármaco de, te duele la cabeza. Pero ¿cómo no te va a doler la cabeza? Si te estás comiendo toda la basura que te va a generar una toxicidad y te va a doler la cabeza. Y luego llega el frenadol de no sé qué. Entonces, para mí era todo como, dentro de mi inocencia de pensar que todos queremos el bien para todos, ¿no? Pues digo, pero si es que una cosa choca con la otra, no puede ser. O sea, yo cuando en la farmacia de Atocha me pusieron un Burger King al lado, me acuerdo que me enfadé con él, dije, no me pongas el cartel en la puerta, que se me está tapando la puerta. Entonces me dice, pero si encima mi Burger King hace que venga más público, digo, sí, a pedirme antiácidos seguramente. Bueno, tuvimos una rifirrafe, porque para mí era eso, entrar gente a ponerse enferma. Y entonces decía, bueno, sí, se ponen enfermos, van a caer en mi farmacia. Digo, pero no van a caer inmediatamente, van a caer después de un tiempo de haber comido tu hamburguesa, con lo cual tampoco me interesa que estés aquí. es choca, ¿no? Para mí era chocante. Entonces, bueno, efectivamente estamos en una situación donde nos enferman a base de denunciarnos cosas que no son buenas para la salud. Y luego quieren convencernos de que lo mejor es que nos cuiden desde la sanidad pública porque somos tontos y no sabemos por qué nuestra salud se ha estropeado, ¿no? ¿No sería mejor informar a las personas desde el inicio cuáles son las verdaderas causas de la enfermedad? Eso es lo que yo desde el principio desarrollé en mi carrera, ¿no? O sea, yo soy analista. Yo soy especialista en análisis clínicos y empecé a trabajar en hospital. Empecé en las cocinas de un hospital, en las guardias, lo que nadie quería, ¿no? Y ahí aprendí muchísimo y ahí empecé a ver un poco, pues, qué patologías había, qué estaba ocurriendo, y mi obsesión empezó a querer saber qué les pasaba, pero no desde el síntoma, sino qué les está produciendo ese síntoma, ¿no? Y ahí fue ya mi obsesión desde hace ya más de 30 años en encontrar qué podía yo cambiar o qué podía yo ayudarles, aunque fuera un consejo, para que mejorasen toda esa patología. Y me encuentro de frente pues, con el chocante mundo de la incongruencia, ¿no? De que te dicen come esto, come lo otro y luego trátalo con un fármaco. Pues hay muchos fármacos que podrían desaparecer, ¿no? ¿Qué crees que sucedería si desapareciera al 100% de la faz de la Tierra todos los fármacos? No pasaría nada, tiraríamos de las plantas, tiraríamos de lo que toda la vida hemos utilizado. Seríamos más espirituales, conoceríamos mejor los beneficios de las plantas medicinales, que hay un montón. Estaríamos más preocupados por nuestro estilo de vida que de sentarnos en un sillón y dejar que la vida se desarrolle sola mientras comemos cosas que nos envenenan, ¿no? No estaríamos tan intoxicados. De hecho, la industria también, por desgracia, fabricas un fármaco y a la vez estás intoxicando el planeta, con lo cual tú solo estás envenenando a la gente. Al final esto es una rueda que no para, ¿no? Entonces hemos vivido muchísimos años sin fármacos y podríamos seguir haciéndolo, pero la industria tiene mucho poder, lo sabemos, que hay muchísimo dinero. Y vuelvo a decir, hay fármacos que a mí me han dicho, menos mal que está este fármaco y que me ha quitado este dolor puntualmente, ¿no? Pero también han salvado vidas. Pues bueno, también, no digo que no, que en un momento dado una infección importante en la época de guerra, cuando los soldados estaban llenos de miedo, terror y con una infección, esa inmunidad por los suelos hubiera acabado con su vida porque la bacteria en sí se los hubiera comido. Y en cambio, darle un antibiótico en ese momento les había salvado la vida. Pero no hay un equilibrio. Ahora, desaparecer la industria farmacéutica de la Tierra, no hemos vivido millones de años, podríamos seguir haciéndolo. O sea, quiero decir que no es imprescindible. Que nos ha ayudado en muchas cosas, sí, pero se han sobrepasado en la ayuda. O sea, hemos pasado de tener algo puntual que nos puede ayudar a ahora quiero ser yo quien te cuide y tú no decidas nada. Eso no es así. ¿Y qué industria crees que alimenta más a la otra? ¿La alimentaria a la farmacéutica o la farmacéutica a la alimentaria? Esto es como pensar en
que viene antes, el huevo o la gallina, ¿no? Pero ¿dónde intervendrías antes? ¿En la farmacéutica o en la alimentaria? En la alimentaria, sin duda. Yo en la alimentaria. O sea, yo tengo claro que si tú te alimentas mal, si tú estás aumentando tu cantidad de toxicidad en tu organismo a base de exceso de azúcares, a base de grasas trans, a base de incluso condimentos. El otro día escuchaba a un hombre que adoro, que ahora no me acuerdo de su nombre, fíjate, vaya por Dios, que habla muchísimo de toxicidad, luego me vendrá a la cabeza, cómo hay en los propios aditivos de las magdalenas, hay sustancias tóxicas que realmente intentamos evitar en los plásticos, pero es que los meten ya como condimentos en la fabricación de ciertos, ¿cómo se dice? Bollería, ¿no? Bollería industrial, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay muchísima causa de enfermedad para que luego tengamos que tratarnos de otra manera, ¿no? O sea, quiero decir, nos están bombardeando a alimentación que no es saludable, que es precisamente lo que nos perjudica la salud, y después por otro lado dice, no, te doy la solución. ¿Comes mucho azúcar? Venga, te doy la solución, pon un antidiabético. ¿Estás muy gordo? Pues te voy a dar ahora un fármaco para... Yo lo de los fármacos estos que han salido ahora, que además no hay en las farmacias prácticamente, que se pinchan, que es que intento olvidar hasta los nombres. ¿Sabes lo que te digo, no? No sé a cuál te refieres. Mira, se me ha olvidado el nombre hoy porque estoy de tonta perdida, pero ¿cómo se llama? ¿Pero que hay unos fármacos que se pinchan? A ver, sí, han salido unos fármacos que son inyecciones, sí, que son para esas personas que tienen exceso de glucemia en sangre, que son como antidiabéticos, se fabricaron como antidiabéticos y ahora los usan para adelgazar. ¿Sabes cuál te digo? Esto está relacionado con la noticia esta que se movió hace poco, relacionada con que había salido la pastilla que simulaba el ejercicio físico. No. ¿Cómo se llama? Es que ahora no me va a salir la... Da igual, igualmente, sin nombre, una inyección que hace que te baje la glucemia. Claro, que disminuye la glucemia en sangre, con lo cual, si tú tienes altos niveles de glucosa en sangre, esa glucosa que va a intentar tu cuerpo hacer con ella, primero va a ocupar depósitos de glucógeno en el hígado, músculo, tal, y luego ya, ¿cuánta me sobra? Pues ¿qué hago? Lo transformo en triglicéridos. Ajá. Y lo voy a transformar en grasa y se va a quedar ahí como depósito. Entonces, bien, ¿qué quieren hacer con eso? Pues yo te bajo la glucemia de la sangre para que no hagas tanta grasa y así adelgazas. Pero hay una serie de efectos secundarios que no están contándolo a la gente y están usando antidiabéticos de este tipo para que la gente deje de estar obesa. ¿No será más fácil enseñarles a comer? ¿No será más fácil explicarles que es que si comes ciertos alimentos esa glucemia nunca va a bajar? O sea, van a lo fácil y además a un público que se ha acomodado a que a mí dame la pastilla, dame la inyección, dame mi solución mientras yo estoy sentada en un sillón. Es como que estás convirtiendo a la población independiente de alguien, ¿no? Dependiente de una industria que no para de inventar cosas para que tú no hagas nada por tu salud y lo hagan todos ellos, ¿no? Sí, creo que la mejora viene también desde un punto de vista multifactorial. Sí. Es decir, educar a las personas en una mejor alimentación es un punto interesante, pero yo me pongo a mí como ejemplo. Yo sé perfectamente cómo tendría que comer para tener salud. Sin embargo, este ejemplo ya lo puse otra vez. Yo soy un yonki de la comida. Yo y todos somos yonkis, porque si no tenemos comida de forma evolutiva morimos. Claro. Y nunca hemos tenido tanta comida como la que tenemos. Entonces, simplemente por el hecho de saber qué es lo que tengo que comer, no quiere decir que yo vaya a cuidar de mi alimentación si cuando salgo por la puerta de casa hay comida hiperpalatable por todos los lados. Entonces creo que vamos a estar siempre comprometidos en ese sentido cuando haya una proliferación masiva de supermercados, que en todos los supermercados el 90% de la comida que hay son productos y no son alimentos, nos lo están poniendo muy difícil. Nosotros mismos nos lo estamos poniendo muy difícil. El origen de todo esto está en la economía. El origen de todo esto está en que me da igual, me da absolutamente igual la salud de lo demás, una falta de empatía increíble. Quizá por eso tú luchas continuamente contra prácticamente todo el mundo, porque una de las características que te definen a ti es, aparte de la valentía y la fortaleza, es esa gran empatía real, que es lo que seguramente le falte a muchas personas. Hemos hecho una buena entrada, una entrada generosa hablando sobre fármacos, sobre medicina, pero yo hoy quería hablar contigo sobre el tema que más te caracteriza y por el cual más te han baneado desde
cuando vino este encierro, aclaro aquí que vamos a hablar con palabras encubierto, porque si no es una charla que no iba a llegar prácticamente a nadie. Entonces vais a escuchar palabras como el virus rey, como el encierro, cuando nos encerraron, como el agüita amarilla, van a escuchar palabras como las vacas, etcétera. Creo que todo el mundo las va a comprender. Entonces yo quiero que primero, Marisa, nos cuentes cómo viviste aquel encierro, porque, claro, tú eras farmacéutica y tu papel dentro del contexto que vivíamos era un rol importante, pero sin embargo tu forma de entender cómo había que recuperar la salud era completamente opuesta a la que nos vendía el sistema, la Matrix. Entonces primero quiero que nos cuentes cómo lo viviste tú, qué es lo que hiciste, porque es alucinante lo que hiciste con una valentía increíble, y luego a partir de ahí vamos a seguir entrando en profundidad en el tema, porque quiero hablar sobre las vacas que hoy día están trayendo tantos problemas. Cuéntanos. Bueno, desde el principio, ¿no? Sí, más o menos bueno, desde el principio, cortas, sí, de forma reducida. Vale, si me enrollo, me cortas. A ver, cuando empezamos el encierro, a mí me llama la atención que los 3 días antes del encierro yo había estado con personas que estaban pasando esa enfermedad y que me dieron besos y abrazos y yo no me contagié de nada. Un congreso, de una conferencia, tal, y dije, aquí pasa algo más allá de solamente lo que nos cuentan, ¿no? Pero yo no estuve nada encerrada porque tengo una farmacia y tengo un laboratorio. La farmacia sí que quedó aislada en una estación de tren como Atocha, que cerró completamente, con lo cual yo me quedé ahí sin trabajo prácticamente, tuve que poner a mi personal en ERTE, y entonces me centré toda mi energía en intentar hacer algo por los demás desde mi Instagram. Y en el laboratorio, imagínate, teníamos que encontrar reactivos, localizar equipos, intentar prepararnos para lo que nos venía, que era una demanda enorme de pruebas de diagnóstico. Entonces, bueno, primero empecé a centrarme en todo aquello, conseguí ya empezar a trabajar, conseguí unos anticuerpos, luego otros, tal, y estuvo muy simpático porque en un momento dado yo detecto que hago anticuerpos a muchas personas con un tipo de reactivo que medía 2 tipos de proteínas, no sé si esto puede ser interesante o no, pero para mí lo fue, que medíamos una proteína que era la spike y la otra proteína que era la nuclear. Bien, los coronavirus tienen en común una proteína, que es la nuclear. ¿Vale? En España, en el mundo conocíamos 4 tipos de este tipo de microorganismos. Vale. Y venía uno, que era el rey, que le llamamos el virus rey, que es el nuevo, el que venía como decir una cosa novedosísima que va a hacer muchísimo más daño y tal. Bueno, cuando yo pongo a medir, me di cuenta de que mucha población después del encierro tenía anticuerpos. Y dije, pues qué bien. Pero después, que yo quise seguir evolucionando, ¿no? Perdona, Marisa, que te corte. Me gustaría que aclararas qué son anticuerpos. Para que todo el mundo lo visualice, ¿vale? Porque casi todo el mundo va a entender, pero de forma llana. Para que todo el mundo... La gente creaba anticuerpos, ¿qué es qué? Pues son las proteínas que nuestro cuerpo fabrica, nuestras células fabrican para acoplarse a una proteína del virus o microorganismo que ha entrado y bloquearlo. Vale. Intentan bloquearlo. Entonces nuestro organismo generaba eso. Sí. Protección. Exacto. Bueno, nuestro organismo tiene 3 fases. La fase innata, que hablaremos luego de ella, que es una primera reacción inespecífica. Algo ha entrado y todas las células que saben que eso no es de casa, vamos a bloquearla, ¿no? Vale. Vamos a generar inflamación, vamos a bloquearle para que no se disemine. O sea, la inmunidad innata es inespecífica. Entre quien entre, que no sea propio, lo van a intentar frenar. Y de repente se nos escapa, va a entrar en juego la inmunidad celular, que va a coger un trozo de eso que ha entrado y se lo va a contar a su primo de zumosol, que son los linfocitos B. Oye, mira lo que ha entrado, que no podemos frenarlo, haz lo que puedas para que esto nos siga adelante. Y es cuando los linfocitos B dicen, espérate, que ahora mismo te fabrico un antídoto que bloquea eso que ha entrado, ¿no? Esos son los anticuerpos, los antídotos, vale, por llamarlo así, ¿no? Bien. Vale. Genial, súper bien explicado además, ¿eh? Es una manera de verlo en plan así rápido. Bien, entonces vimos que creábamos esto. Sí, entonces yo vi que había mucha gente que tenía eso y luego cambié de equipo y cambié de reactivo. Y dije, no, yo solamente quiero detectar la proteína esa nueva que tiene este virus rey y que los demás, pues que ya la tenían, ¿no? O sea, que todos tienen en común una proteína, que es la nuclear, que es, como yo decía, los genitales del virus, que es por donde se multiplica,
Pero este virus nuevo, este virus rey nuevo, tiene una coronita diferente y yo decía, pues debe de ser que es más importante detectar esos anticuerpos a esa coronita que lo que es común a otros, ¿no? Bueno. Más específico. Sí, más específico. Bien. Entonces me llamó mucho la atención que cuando tú cambias de técnica dices, yo voy a utilizar los 100 positivos que tenía para confirmar que realmente este nuevo reactivo funciona, ¿no? Y me encuentro que la mitad no eran negativos. Digo, ¿no? Empiezas a calibrar todo otra vez, repite, que no puede ser. ¿Cómo va a dar 100 positivos la mitad negativos, ¿no? Bueno, todo esto viene porque, y es muy largo de contar porque ya llamé a personas, hablé con casos y tal, resulta que un 50% de personas que tenían anticuerpos anti-N venían de otros coronavirus previos. Y esa inmunidad es muy importante y ya les estaba protegiendo. Es decir, que ya se habían contagiado previamente de otros diferentes, otros Sí. virus diferentes, Sí. pero también con coronita. No, también con genitales. Vale, Los genitales eran iguales. Entiendo, vale. Y eso les Les predispuso de Eso les daba la inmunidad. Exacto, eso les protegía. Ajá. Eso les estaba protegiendo. Bien. Y me encontré personas que tenían esa respuesta inmunitaria de otros primos de virus rey Bien. que les había protegido en esta ocasión. ¿Por qué? Porque cuando tu inmunidad innata funciona bien y está defendiéndote y frenando eso que ha entrado que es ajeno a ti, Ujú. y tus linfocitos B lo reconocen y reconocen la parte de donde pueden agarrarlo bien para que no se multiplique, ¿a por qué van a ir? ¿A por un gorrito que se cambia de forma cada 2x3 o a por realmente lo que va a frenar que eso se multiplique? Ujú. Pues yo lo que me di cuenta en el año 20, antes de que saliese cualquier tipo de medicación para nada, es que realmente la inmunidad fue muy inteligente y siempre iba a sostener, a sujetar, a frenar la parte que hacía que ese ser extraño se multiplicase, ¿vale? Bien. Y de eso estuve hablando durante muchísimo tiempo y además, y luego salieron estudios que refutaban mi teoría. La mía era una teoría que detecté por casualidad, porque me encontré aquello, ¿no? Entonces, yo ya empecé a ver que había muchas cosas que hacer a nivel de la respuesta inmunitaria. Dije, y no todo está basado en los anticuerpos que se medían precisamente frente a algo que mutaba tanto, ¿no? Que era lo que llamamos la proteína Spike. Por supuesto, yo... ¿Tu conclusión ante esto? Espera un momento. Por si no lo sabías, La Hoguera es un podcast que promueve un estilo de vida saludable y sobre todo humano. Por eso quiero que cada vez más personas como tú se unan al formato presencial. Ahora podrás participar preguntándole cualquier duda que tengas al invitado y vivir una experiencia en vivo. Además, uno de los mayores valores de La Hoguera presencial es que podrás conocer a otras personas que comparten, igual que tú, una serie de objetivos de vida y profesionales. Sí, el llamado networking. Si estás interesado en asistir, solo tienes que escribirnos por privado. Seguimos con La Hoguera. Para que todo el mundo lo entienda, ¿cuál fue? ¿Cuál era el plan de acción ante la conclusión que sacabas de este estudio? Pues que teníamos que proteger nuestra inmunidad innata, sobre todo, ¿Vale? para que fuera la que realmente frenase esa entrada de cualquier microorganismo, en este caso, que parecía que era nuevo, y que no llegase a más. Que realmente la mayoría de la población, más de la mitad, bueno, la mitad, yo vi la mitad, pero era un chequeo de 100 muestras, a lo mejor incluso más, ya tenían una memoria inmunitaria frente a ese microorganismo, con lo cual algo ya podían hacer incluso aunque se escapase de la inmunidad innata. Luego mi teoría y mi intención era reforcemos esa inmunidad innata, reforcemos nuestra inmunidad desde el estilo de vida, desde alguna suplementación necesaria como la vitamina D, la vitamina C. Yo propuse incluso, ya que este microorganismo está provocando alteraciones en la coagulación, a lo mejor sería ideal que tuviésemos a mano una aspirina en lugar de un paracetamol para evitar la agregación plaquetaria. Por supuesto, estar tranquilos. O sea, el miedo provoca una caída de la respuesta inmunitaria innata brutal y es la primera defensa. Si tú tiras abajo la primera defensa, se te van a colar hasta la cocina. No tengamos miedo. Yo intenté decir, no hay que tener miedo. Nosotros llevamos toda la vida conviviendo con un montón de microorganismos. ¿Por qué este va a hacernos más daño que otros, no? Que no deja de ser un microorganismo respiratorio, ¿no?
Claro, pero el miedo era inevitable. Claro, Yo entiendo que aunque se mandara un mensaje de tranquilo, estad tranquilos, vamos a luchar entre todos contra esto, es algo que hacía muchos años. Aunque en otras generaciones se hayan vivido cosas parecidas, nuestra individualidad no conoce, no entiende de esa diferencia, solo entiende que yo desde que nací he vivido un estilo de vida con calma, con un confort, y que de repente me están encerrando en casa, que hay coches patrulla por la calle y que esto parece pues, algo más apropiado de una película de zombies, ¿no? Apocalíptica. Entonces entiendo que ese miedo está ahí, está en todos, y aunque es cierto que cómo se manejó ese miedo fue más bien promoviendo el miedo y no frenando el miedo, Exacto. Por supuesto, pero a nivel de inmunidad innata, cuando hablamos de inmunidad innata, la palabra inmunidad se mencionó mucho, pero había diferentes pareceres en cuanto a cómo promover esta inmunidad. Entonces, me has hablado de inmunidad innata, en aquel momento me hablabas de suplementos, de estilo de vida. ¿Qué más cosas hacían que esa inmunidad innata se tuviera que reforzar? Que te he cortado justamente en el miedo. Y que no se estaba haciendo. Y que tú empezabas a ver que ahí se estaba produciendo una injusticia grande. Hablamos del año 20, ¿no? Yo es que diferencio el año 20 del 21. Vale, sí, estamos hablando de plenos encierros. Vale. De San Fermín. No sé si te he entendido bien. Me estabas hablando de las acciones para promover esa inmunidad innata que tú habías visto después de ciertos estudios con esa población de 100 personas, que las personas que traían inmunidad innata más reforzada enfrentaban mejor la entrada de esto. No, eran personas que tenían inmunidad adaptativa, o sea, tenían anticuerpos. Esa es la adaptativa, la inmunidad humoral. La inmunidad humoral ya la traían de antiguo. Ya la traían de otras gripes. Bien. ¿Vale? Habían tenido otras gripes con este tipo de microorganismo similar y entonces ya tenían unos anticuerpos que eran comunes de una proteína que no muta tanto. Que yo toda la pandemia me la pasé diciendo, pues yo ya iba viendo qué estaban fabricando. ¿Por qué fabrican frente a algo que muta de tal manera y en cambio no fabrican algo que no muta? ¿Qué es lo que realmente el cuerpo está demostrando que es mucho más... o sea, el cuerpo es sabio y sabe que yo voy a frenar, te voy a coger de los genitales para que no te multipliques en lugar de cogerte de los pelillos que te me puedes escapar, ¿no? Entonces, había muchas personas que tenían respuesta de anticuerpos frente a esos genitales de estos microorganismos que comunes. Era lo importante. Claro, y que ya habían conseguido, que habrían tenido constipado y que habían tenido la inmunidad innata que produce un poquito de malestar, dolor corporal, fiebre, te puede producir ganglios, cansancio, y luego ya a los 3 días es como que tu cuerpo empieza a remontar, ¿no? Esa es la fase normal de una gripe. Primero estoy como la garganta, empiezo, ay, tengo frío, y la fiebre, y me duele el cuerpo, y te das un par de días de descanso, esa inmunidad innata ya ha dado paso a la que llamamos adaptativa, al primo de zumosol, que es la inmunidad de linfocitos, que va a trabajar para apoyarte, que se puede quedar en una primera fase de los linfocitos que llamamos T, ¿vale? Que esos también son capaces de frenar, o van a llamar ya a los que fabrican anticuerpos que hemos dicho antes, que han dicho, espera, que ya me encargo yo de bloquear lo que llega. Y esos son los 7 días famosos de lo que dura una gripe, ¿vale? Entonces, muchas personas tenían la segunda parte ya prácticamente, ya conocían, ya sé quién eres, a ti ya te he visto antes, pero la inmunidad innata siempre se va a poner en marcha. ¿Por qué? Porque la inmunidad innata lo que hace es frenar lo que desconoce. Y todo lo que desconoce no, lo que no es propio. Lo que no es tú no eres de aquí. A ti te tengo que frenar. Si a las personas les refuerzas esa inmunidad de mucosas, o sea, las mucosas están bien, la microbiota está bien, la microbiota es súper importante porque tenemos un montón de bacterias que también reconocen lo ajeno. Y tú no eres de aquí, muchachote, venga, fuera. Y empiezan a fabricar bacteriocinas. Los lactobacilos fabrican agua oxigenada, H2O2. Los lactobacilos también eran un buen freno. Luego, quien tiene unas buenas mucosas, una buena microbiota, su nivel emocional está bien, porque los linfocitos que llamamos natural killer, los que pegan los tiros, ¿no? Esos son inmunidad innata también, esos están mucho mejor y más elevados cuando tú estás bien emocionalmente. Y esto hay estudios muy chulos, ¿no? Cuando tú estás con la inmunidad caída,
ellos también caen y ya dejan pasar y ya se cuela y ya tiene que trabajar la inmunidad adaptativa a toda velocidad y a veces no le da tiempo. O los métodos de compensación de inflamación antiinflamación no llegan a funcionar adecuadamente porque el intruso se ha multiplicado mucho más rápido de lo que tú puedes frenar. Y ahí es donde empiezan ya tormentas de citoquinas, problemas inflamatorios descontrolados porque se ha pasado de la raya por culpa de una inmunidad innata que decíamos débil. Ajá. Había un estudio muy chulo de unos que hicieron, ¿no? Sacaron sangre a unas personas y les metieron a ver una película de Hitler, pero la película de risa, no sé cómo se llama, hay dos, una parodia de Hitler que se llama, hoy estoy de memoria fatal. Bueno, hay una parodia que es Hitler de risa, o sea, como hablando en la película como de plan de Sí, humor. De humor, sí, Sí. sí. Y luego les sacaban del cine, les sacaban sangre, veían sus NK, cómo estaban sus células de la inmunidad innata, y luego les ponían una película de Hitler de verdad, la real, la que impactaba con todo el holocausto y demás. Les volvían a sacar sangre y su inmunidad estaba en el suelo. Fíjate, en cuestión de 2 horas cambia completamente la respuesta inmunitaria. Cambia mucho más deprisa. O sea, Solo por el mensaje de fuera. claro. Sí, sí. O sea, tú en un momento dado te metes en miedo o te angustias y tu inmunidad cae al suelo y en ese momento eres carne de cañón para cualquier situación que te pueda infectar de lo que sea. Ya sea una bacteria que tú mismo tenías en tu organismo o algo que estás respirando. En la mayoría de las ocasiones los microorganismos están en nosotros. O sea, yo, por ejemplo, me puse muy, muy burra con el tema de las mascarillas porque decía, si seguimos respirando nuestros propios microorganismos, solo que encima aumentados por muchos miles, al final, cuando realmente tengamos un problema propio de caída de la respuesta inmunitaria por miedo, por angustia, por ansiedad, ellos mismos van a poder convertirse en lo que llamamos patógenos oportunistas. Van a conseguir tener la oportunidad de invadirnos. Y de ahí muchas de las neumonías venían de bacterias propias que mucha gente tiene y que ni siquiera les molesta. Porque convivimos con muchísimos microorganismos. Si somos más bicho que humano, y tú lo sabes, tenemos más células de bacterias, virus, arqueas, hongos y helmintos y de todo que de ser humano. Y convivimos simbióticamente y nos beneficiamos unos de los otros, ¿no? En cuanto hay un exceso de alguno de ellos que se sale de madre porque le estás permitiendo que eso ocurra, por eso decía las mascarillas, si las ponemos constantemente y no damos un respiro a que el cuerpo se vaya renovando, acabarán enfermándonos y mucha gente enfermó, le salían orzuelos, herpes, incluso problemas de garganta, incluso pulmonares, porque esos microorganismos al final se renovaban, ¿no? Entonces, quiero decir que la inmunidad tiene muchísimo que ver aquí y todo mi mensaje en todo el tema de esta pandemia fue tenemos que controlar esa inmunidad, que no se nos desvíe, que no deje de protegernos porque es lo que realmente importa y está totalmente relacionado con la alimentación, con nuestros pensamientos, con nuestro propio ejercicio en movimiento. Y no podemos dejar eso en manos de alguien que un día además salió un programa de televisión, no sé si lo llevaste a ver, yo pensaba que era una broma, me lo mandaron. ¿Lo de la comida? Sí, yo pensaba que era de broma. Digo, Yo también pensaba que era broma, pero no era broma. No era broma. Lo de que había que comer 5 veces al día. Croquetas, o sea, fritos, Sí. todo era hidratos de carbono de absorción rápida. Digo, pero ¿qué está? Yo pensé que me reí porque dije, qué graciosos, ¿no? Y no era una broma. En realidad fue todo como un disparate, ¿no? Sí. Fue como un circo montado. Digo que es un disparate y un circo para los que comprendemos la salud desde un punto de vista preventivo y desde un punto de vista evolutivo, que al final la salud es evolución, no hay más que esto. Entonces, para nosotros, que somos 4 gatos, y cada vez más espero, era un disparate, pero para la población no, para la población era bloqueo, miedo. ¿Y qué me dice los medios de comunicación que conozco, los únicos que conozco, que son la televisión, la radio y algunas redes sociales, sobre qué es lo mejor para estar protegido? Para estar protegido. Ahí viene mucha educación, porque nosotros no tenemos que estar protegidos de nada. La protección la creamos nosotros mismos, es de lo que nos estás hablando, de esta autoinmunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer para protegerme? Mascarilla, encerrarme en casa, bajar la persiana prácticamente, sí, comer muchas veces,
tengo que comer muchas veces, ¿no? Pues no vaya a ser que me dé un algo, ¿no? Y bueno, y no sé a qué respondía, a qué lógica correspondía esto de tener que comer fritos, tener que comer muchos carbohidratos y tal. Eso era un absurdo completo. Luego, más adelante, tú hiciste un experimento contigo misma. Cuéntanos. Sí. A ver, yo tenía clarísimo que la inmunidad funciona. Ya sabes que cuando la pandemia me pasó por encima por muchísimas presiones y demás, y yo acabé el año en un hospital con un infarto agudo de miocardio por estrés. Y aquello me hizo tener que estar como un mes, y bueno, me dijeron más tiempo, pero un mes no me dejaban salir de casa y yo me dediqué a mirar qué estaba pasando con la inmunidad de las personas, porque me estaban llamando, oye, que me he sacado sangre, que me lo mires y tal. Y yo vi que claramente la inmunidad funcionaba y que además la gente tenía cada vez más respuesta inmunitaria de anticuerpos que hablábamos antes frente a lo que estábamos viviendo, ¿no? Y empecé a publicar en redes sociales, oye, la inmunidad no es que no se pierda, es que sigue creciendo. Es decir, que las personas cada vez eran más fuertes frente al virus que había por ahí contagiando, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, sin embargo, perdóname que te interrumpa, sí. Marisa, porque a mí se me ocurren cosas que seguramente se le puedan estar ocurriendo a otras personas. Y es, sin embargo, estaba matando. Es decir, si la propuesta es contágiate para crear inmunidad, pero había miles de personas muriendo, ¿cuál era tu forma de entender esa inmunidad? ¿Cómo había que abordarla en aquel momento de crisis, en el momento de agudo, en el momento de la crisis máxima? Porque vale. en aquel momento tú estabas en acción, en investigación, estabas en intentando ver qué posibilidades había. Entonces ahora llegas a la conclusión de que la autoinmunidad era lo mejor. Claro, pero piensa una cosa. Primero, fue todo como muy rápido en el sentido de que muchas personas fueron demandantes de un sistema de salud que no era capaz de responder y además no respondió. Cerraron la primaria, todo era por teléfono, la gente no podía acudir más que incluso a las farmacias, a la mía no, porque estaba cerrada. Yo les atendía desde el teléfono, desde el Instagram, pero fue como un boom de una dificultad de absorber todo lo que llegó. O sea, yo creo que la primera crisis y mucha gente murió por incapacidad y por dificultad de tener los medios adecuados para atender a toda esa población que se puso enferma a la vez. O sea, fue más que todo el mundo se puso enfermo a la vez que que esto fuera tan mortífero. Entiendo. Entonces, ¿qué pasó? Tú lo has dicho ahora mismo. ¿Qué necesitamos? Vitamina D. ¿Y qué nos hicieron? Cerrar las ventanas, o sea, a tu casa, quédate dentro, fuera vitamina D. ¿Qué necesitábamos? Comer saludable para tener mejor capacidad de respuesta, mejor microbiota. Vamos a decir microbiota, que es lo que nos protege realmente y que nos da mucha inmunidad. Y de hecho, el 90% del sistema linfático está rodeando el intestino, protegiéndonos, ¿no? Bueno, pues en vez de comer verdura y proteína y grasa saludable, ¿qué come? Alimentación inflamatoria. ¿Qué hace eso? Destroza la microbiota beneficiosa. No deja crecer a las bacterias que nos protegen en pro de otras proteolíticas que sí están muy contentas, pero que te están inflamando. Uh-huh. Y esa inflamación luego es un punto de partida mayor para otra inflamación que vendría después. Luego, punto número 2, encima ya estamos con la inmunidad alterada por culpa de una alimentación que nos proponen que no tiene nada que ver con la salud. 3, el movimiento. Si tú no te mueves, tus células tampoco se están moviendo, tu cuerpo no se renueva y si no hay oxigenación adecuada y una inmunidad que llega, unas células que llegan a todas partes, tú no te puedes estar regenerando cada noche y recuperando tu organismo, que es lo que hace tu cuerpo cuando duerme, porque no se ha movido lo suficiente. Quédate en casa, no te muevas. Había gente que decía, pues yo me muevo en casa y tal, pero mucha gente tiene una casa más pequeña y a lo mejor necesita caminar o no tiene los conocimientos adecuados para hacer ejercicios en casa como se requiere, un paseo. Y luego el aire puro. O sea, es que... Claro, pero en aquel momento tampoco podíamos salir fuera porque claro, por eso necesitábamos frenar la oleada tan bestia que había de gente que no entraba a los hospitales. Pero en la calle, ¿a quién vas a perjudicar? Dios mío, y la gente con mascarilla por la calle. ¿Pero a quién vas a perjudicar? ¿Qué se piensan? ¿Que porque alguien se cruce contigo te va...? A ver, si te tose en la cara, pues entiendo que sí, pero el que estuviéramos por la calle a cierta distancia no iba a generar ningún problema a nadie. Es más, yo me di cuenta, y de hecho eso lo demostré en la primera parte, que
la primera respuesta que hablábamos antes de innata es una parte y la segunda, la celular, que no son los anticuerpos, también recogía memoria y también estaba actuando. Si tú tienes pequeños contactos, esa respuesta inmunitaria se va preparando, va enseñándole unas células a otras, mira, esto es ajeno, a esto hay que ponerle freno. Y esa inmunidad, digamos, que llamamos celular, que es la segunda parte de la innata, en muchas personas, y yo me incluyo, empezó a funcionar a base de pequeños contactos que no eran suficientes para que prosperase ese microorganismo en nuestro cuerpo, pero esos pequeños contactos ya hacían que la barrera frontal, la primera entrada, se hiciera más fuerte y tú pudieras manejar tu salud con muchísima más seguridad, ¿no? Luego ya, si el contagio es mayor, entonces ya tiene que entrar en marcha el primo de zumosol, pero el que tuviéramos unos contactos pequeñitos también ejercita la respuesta inmunitaria. Nuestro sistema inmunitario no para de estar todo el día haciendo su mantenimiento y necesita tener conocimiento de todo lo que hay para irlo frenando. Eso es la inmunidad. Es decir, yo conozco todo lo que hay que es ajeno y que te puede hacer daño y lo voy generando control para que a ti no te afecte. Si tú me ayudas con tu ejercicio, con tu vitamina D, con tu buena alimentación, con tu descanso adecuado y con tu mente en su sitio, con tu mente relajada, todo lo demás va a funcionar. Entonces, es que tú lo has dicho antes, hicieron todo lo contrario a lo que es poder apoyar al sistema inmunitario. Hicieron todo lo contrario para que la propia inmunidad tuviera la capacidad de ir reconociendo poquito a poco a estos nuevos microorganismos que nos venían a invadir para poder tenernos preparados una respuesta adecuada. Es que eso no se hizo. ¿Por qué murió mucha gente de golpe? Porque no había suficiente espacio en los hospitales ni medios. Acuérdate, no había respiradores, no sabían cómo abordar aquello. Y yo te digo una cosa, yo cuando estuve unos días parada en el hospital con lo mío, me leí un libro que hablaba de la pandemia de 1930, ¿no? El famoso, 1918, disculpa, casi 100 años antes. Y yo aluciné porque digo, si es lo mismo, si es que dicen lo mismo, tormenta de citoquinas, inflamación, neumonía, es lo mismo. ¿Cómo es posible que esta parte de la historia no lo tuvieran en cuenta y se volvieran locos y no supieran de dónde venía esa inflamación? Que no entendieran que era una tormenta de citoquinas, que se podía tratar en ese momento bajando esa inflamación, tratando la coagulación exacerbada que tenían muchos pacientes y además una sobreinfección por un estreptococo, el estreptococo neumonía que provocaba neumonía, que es un estreptococo que tenemos muchas personas en nuestra zona de vías aéreas y que no hace ningún daño salvo que encuentre una parte, o sea, un momento donde ahora puedo ser oportunista y me meto, ¿no? Ajá. Entonces, ostras, hace 100 años pasó lo mismo y no lo han tenido en cuenta, pero ¿dónde estamos? Entonces yo creo que ese pico de mortalidad se ocurrió porque cada país tenía su sanidad a su manera y hizo lo que pudo. Entonces en España pues se hizo lo que se pudo, pero no teníamos todos los medios para tanta gente a la vez. Claro. Fíjate, en Nueva Zelanda utilizaron la Ravinsara, un aceite esencial antiviral que sabemos de sobra que tiene efecto antiviral porque tiene unas moléculas que están definidas, que están publicadas, que está demostrado que tiene efecto antiviral, que es el 1,8-cineol, que es una molécula que se ha probado que tiene efecto antiviral de virus respiratorio. Y eso en Nueva Zelanda, que es un país rico en ese aceite esencial, dice, bueno, pues yo no tengo otra cosa, estamos en el año 20 a repartir aceite esencial a todo el mundo. Y funciona. Y funciona porque además yo lo he probado después con una gripe normal, que no sé si es normal o otra cosa, y funciona. Tú te tomas tu Ravinsara inhalándola en una gotita, en un poquito de agua, y funciona. Y funcionó en esos países. En otros países usaron otras cosas, como... Esto para personas actualmente, ¿cómo has dicho que se llama? Ravinsara. Es un aceite esencial con una de las moléculas en su composición que tiene efecto antiviral. Vale, pues te viene bien para para estos virus que nos cogen desprevenidos y nos enferman en determinado momento en vías respiratorias. Exacto. Ok, pues luego lo añadiremos a la descripción del capítulo. Vale. Bien, y entonces, ¿qué es lo que hiciste tú? Porque tú te expusiste. Dijiste, Sí. voy a probar. Voy a Claro. probar con mi cuerpo. Porque, claro, cualquier persona que esté escuchando esta charla dirá, claro, es que lo que propone Marisa es que yo me expusiera y que pusiera en riesgo mi vida No. para elevar mi inmunidad y para salvar a la población. Pero es que eso es lo que hiciste tú. Ya, pero ¿por qué? Porque yo decía, a ver, todo el año 20 lo pasé sin contagiarme de nada.
Y estuve, de verdad, atendiendo a muchísimas personas. A mí me llamaban, Marisa, estoy mal, y no me atienden en el teléfono y tal. Y yo tenía mis aceites esenciales, mis suplementos con efecto antiviral y mis probióticos. Y yo me iba a las casas de la gente enferma a llevarles cosas. Y les ayudé a muchísima gente, me fui en persona. Y además me iba sin mascarilla, sin nada. Y yo decía, ¿y por qué no me contagio? Entonces fue cuando empecé a ver lo de la inmunidad de las células T, que sí que hacían. Y me lo hice y digo, anda, mira, tengo esta inmunidad también yo. Qué interesante. Bueno, pues dije, si tengo esta inmunidad T, quiero saber hasta qué punto, esto que te he contado antes, ¿no? Si yo ya tengo educado mi sistema inmunitario innato y células T, están educados a protegerme para que este virus no entre, ¿hasta qué punto son capaces de frenarlo, no? Porque yo veía que yo seguía yendo a casas de las personas contagiadas y yo no me ponía enferma en ningún momento, ¿no? Entonces quise saber hasta qué punto esa inmunidad de células T era capaz de frenar la infección. Para esto dije, la única forma es contagiarme yo. Y contagiarme además concienzudamente. Y ver cómo evoluciona. Y como tengo las máquinas adecuadas para ver cómo evoluciona mi inmunidad, yo quiero verlo. Pero quiero verlo yo, para poderlo contar, no para que nadie lo haga. O sea, no pretendía que nadie hiciera eso. Lo que quería era entender hasta qué punto esa respuesta inmunitaria que yo estaba midiendo en algunas personas era suficiente o no para frenar una posible infección, que eso iba a depender de todo lo que hemos hablado antes y además de la carga viral, la cantidad de virus que tú introdujeras en tu organismo, ¿no? Ajá. Entonces dije, bueno, pues tengo que primero buscar la solución, porque no quiero acabar en un hospital gastando además recursos públicos de algo que es una locura mía. Claro. Quiero encontrar primero la solución a cómo tratarme yo, si me ocurriera algo, y después ya me meto en el experimento propio, ¿no? Curiosamente, una médico que conozco, en la pandemia me hizo un regalo, como cuando alguien te regala lo mejor que tiene. Marisa, te quiero muchísimo, por favor guarda esto para tenerlo siempre a mano. Y me dio una botella de una cosa amarillenta y que olía como a lejía y unas botellas para hacer mezclas. Yo guardé aquello muy bien guardado y no supe qué hacer con él porque no tenía ni idea. Y entonces, en el año 21, que es cuando yo ya estaba con todo este follón de la inmunidad, no sé qué, una compañera también médico me llama y dice, estoy fatal, por favor ven a hacer mi análisis porque no sé qué tomar ya. Y tú que tienes tantos conocimientos de suplementación, ¿qué me falta? Me dice, estoy con ozono intravenoso, estoy con antibiótico, estoy con corticoides, estoy con vitamina C, estoy con todo lo que se me puede ocurrir y llevo 7 días, bueno, no llevaba más de 7 días, 10 días con pericarditis, con fiebre, no puedo más. Ella no quería ir al hospital porque además era médico y dije, te falta la agüita amarilla, esta que manda a mí, que no sé cómo se usa. Y entonces dice, tráemela, digo, te la llevo. Entonces me fui a su casa, y por supuesto yo no me contagié. Y al día siguiente me llama y dice, por fin se me ha quitado la fiebre, Marisa. Digo, ¿de verdad? ¿Al día siguiente? Al día siguiente. Con el agüita amarilla. Sí, dice, se me ha quitado la fiebre. Y yo flipaba porque digo, ¿qué me estás contando? Digo, a ver, hay que aprender cómo se usa esto. Entonces llamamos a la otra persona que nos había metido en ello y ya le dio las pautas. Claro, se recuperó en 0, y yo no entendía nada. Pero es que luego vi 2 casos de neumonías bilaterales tratadas en casa con esa agüita y dije, ostras, que además yo les había hecho los análisis, con lo cual yo sabía cómo estaban antes y después, porque ya, como yo tengo los datos, vi análisis antes, análisis después y además con diagnóstico de neumonía bilateral en su casa, ¿eh? Y yo dije, ya está, ya sé lo que voy a tener yo en casa por si acaso. Al hacer mi experimento me pongo enferma, ¿no? Y es por eso que yo lo conocí así, ¿no? Y bueno, pues entonces empezó mi experimento, que fue causa de alguna denuncia que otra, porque no pretendía, y lo dije, esto no lo haga nadie, esto lo he hecho yo, porque quiero saber hasta qué punto esa inmunidad que yo estoy hablando de ella, tanto la innata como la celular, es capaz de frenar en función de cómo estemos cada uno y de qué carga viral. Tú fíjate. Claro, porque además tú esto lo comunicaste en público, que lo ibas a hacer. No, lo dije después, he hecho esto. Vale. En público, hasta que yo no lo hiciera, imagínate que lo digo, lo voy a hacer y luego la gente se preocuparía, ¿no? Entonces claro. Yo no quería tampoco generar preocupación. Quería contar algo que hubiera tenido ya un final feliz, porque si no hubiera quedado muy, muy heavy. Y entonces dije, bueno, pues en casa lo comuniqué, dije, quiero hacer esto. Mi marido se puso de los nervios, hizo una reunión familiar, vuestra madre ha enloquecido, tal, y dije, que no, que no es eso, digo, ¿qué necesito?
poder demostrar esto porque yo hago análisis de esto, entonces no quiero que a nadie se crea, a lo mejor incluso también para evitar que quien tuviese esa inmunidad positiva pensase que estaba resuelto todo. Digo, no, yo tengo que llegar a entender muy bien ese diagnóstico para explicar cuando alguien tiene positivo esa inmunidad, que no se piense que ya está todo resuelto, que sepa que a lo mejor hay más cosas que hacer, ¿no? O sea, yo quería llegar hasta el final del asunto para entender qué estaba ocurriendo y ahora lo tengo clarísimo. Y bueno, resumiendo, lo que hice fue, pues esperar mi momento. Yo ya tenía preparados algún sitio que me dejaban para estar sola, para no contagiar a nadie, hasta que un día llegó mi hija, una de mis hijas, y cuando llegó a casa, la madre de su amiguita me llama, oye, mira, tu hija está con la mía y en casa tenemos, están contagiados. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Entonces, claro, cuando a los 3 días mi hija empieza que le duele mucho la espalda, fiebre, no sé qué, dije, ay, pobrecita. Gracias, hija. Pobrecita. Entonces, nada, empecé a abrazarle, a darle besos y empecé a hacerle pruebas. Primero le hice la prueba de la garganta y tal. Y luego yo empecé a chupar todo lo que tenía a mano para empezar a contagiarme yo, ¿no? Entonces, haciendo todo lo contrario a lo que el resto de la población mundial hacía. Sí, en vez de aislarla, yo me metí con ella y a otra mi hija que dormía con ella, digo, tú ya qué más te da, quédate con ella, porque es que así vamos todos inmunizándonos, ¿no? Entonces, los 3 días más heavies digamos, los días que más contagias son los primeros días, que es cuando estás como exhalando, o sea, cuando ya tienes los síntomas es cuando tú ya eres contagioso. Previamente lo estás incubando, ¿no? Pero cuando tú ya estás con tu fiebre, con esa respuesta innata que decía antes, ¿no? La fiebre, el dolor, tal, tú ya estás con una carga viral importante en tus vías aéreas, ¿no? Que fue cuando yo empecé a beberme saliva, a coger de las cucharas, chuparlas, a intentar respirar todo lo que podía. Oye, pues nada, y un día, otro día. Al tercer día da a luz, empieza mi otra hija y yo hago lo mismo y me tiro otros 3 días más respirándolo todo y digo, oye, pues la inmunidad esta funciona, esta inmunidad celular que yo tenía positiva parece que sí funciona. Y continué respirando y estando con ellas todo el tiempo, incluso me fui a casa de una amiguita que tenían aislada en su habitación llorando como una magdalena para intentar ayudarla porque la cría estaba desesperada, sus padres asustadísimos y ella sola en la habitación. Pues yo entré, la abracé, estuve con ella, le dije qué tenía que hacer, la niña estuvo súper agradecida y estuve todo el tiempo en contacto, ¿no? Y esperé a ver si en algún momento dado yo daba positivo. O sea, yo tardé 11 días en llegar a dar positivo, o sea, esa inmunidad sí me estaba protegiendo. Y yo me iba sacando sangre y veía mis monocitos disparados. O sea, mi inmunidad innata celular, o sea, mi inmunidad que vemos en los análisis normales, ya estaba moviéndose y estaba trabajando y yo no tenía ni un solo síntoma. O sea, ahí había ya una Tenías los ejércitos ya por las calles de tu cuerpo. Exacto. Luchando. Estaban como locos. Ya sabían que había que batallar. Exacto. ¿Qué pasa? Que lo sobrepasé. Si tú estás un día y otro día y otro día inoculando algo que es ajeno, que lo está frenando, pero que tú lo vuelves a meter, llega un momento en que hasta ahí ya, mira, hasta aquí hemos llegado, ya no podemos más, nos has sobrepasado. Ahí me di cuenta de que efectivamente esas células pueden frenar perfectamente esa infección y de hecho ha habido estudios, por ejemplo, de una paciente de HIV que con los linfocitos T8 han frenado el HIV. Luego son células muy potentes que frenan infecciones virales, si se acompaña de un estilo de vida, ¿eh? Claro. No comiendo lo que hemos hablado antes. Sí, de esto hablaba también Carlos Mastías el otro día, vale. del contexto de tu vida, ¿eh? Todas las cosas que hacen que un parámetro sea más fuerte o menos fuerte, en función de todo lo que rodea esto. Exacto. Entonces yo ya me di cuenta que efectivamente yo estaba frenando perfectamente bien durante todo el tiempo, toda la pandemia, con esos linfocitos T8, T4, NCAS, cualquier acceso, pero al sobrepasarlos, al meterle cada vez más invasores, que lo hacía aposta, venga a beber y venga a chupar todo aquello, un chupachus, yo, hija mía, chupachus, eso lo grabé y todo. Toma el chupachus, le hice la prueba, dio positivo, digo, toma el chupachus, lo chupo yo, y así estuve hasta que por fin ya dijeron, mira, damos paso a los demás porque ya no podemos con esto, ¿no? Y entonces ya por fin di una leve positividad en la PCR y ya dije, ahora sí que me voy a aislar por el bien de los demás, ¿no? Entonces ya me aislé en una habitación y llamé a esta amiga, digo, ahora dime qué tengo que hacer con la agüita esta, que yo no tengo ni idea, pero creo que por si acaso va a ser importante que lo frene, porque ahora ya he sobrepasado las 2 barreras importantes de mi respuesta inmunitaria y ya sí que noto ebullición aquí, ¿no?
Y entonces ella me explicó cómo hacerlo, cómo tenía que hacerlo de forma a rajatabla, mañana y tarde, todas las pautas, y yo lo fui haciendo religiosamente. Lo que yo noté, lo que me pasó es que mi cuerpo me dijo, ahora te estás quieta, y yo no podía levantarme, me desmayaba. O sea, mi cuerpo me pedía estarme quieta y beber mucho líquido, sobre todo ese líquido mezclado con aquello, y bueno, me aguanté, no tuve fiebre, no tuve dolor, nada más tuve mucho cansancio, muchísimo cansancio, y entonces estaba todo el día tumbada y aguanté así los 7 días y me dijo, sigue hasta que todo esto termine, ¿no? Únicamente tomándote aquello. Solo. De hecho, quité todos los suplementos que yo tomaba. Yo tomo siempre suplementos de todo tipo, magnesio, vitamina C, probióticos. Yo cuando me empecé a infectar, quité todos los suplementos para que no hubiera nada que interviniese entre mi inmunidad y lo que estaba ocurriendo. Entonces yo me quedé ya sin tomar nada, dejé de tomar cualquier suplemento de ningún tipo y solamente me estaba infectando. Y después dije, solo quiero tomar esto porque también me va a dar idea de que realmente funciona. Porque yo ya me había infectado. Entonces, cuando yo empiezo ya a tomarlo, cuando yo el virus, lógicamente, había sobrepasado las primeras barreras e intenta invadirme, se pone en marcha mi propia batalla inmunitaria y lo que yo estaba usando para frenar. Y el agotamiento físico era brutal, o sea, es que no tenía fuerzas ni de comer. Pero no tuve ningún dolor de cabeza, ni nada, no tuve ningún dolor de nada más que cansancio extremo, ¿no? Y bueno, fui perdiendo peso porque no tenía hambre, solo quería beber, tranquila en una habitación encerrada, y fui poco a poco recuperando mi capacidad de volverme a poner de pie y a recuperar mi fuerza. Pero fueron 7-8 días que solo hice eso. Fíjate la carga viral que yo había metido en mi organismo, y sobre todo no tenía miedo, pero sí tenía cierta preocupación por no terminar molestando en un hospital, ¿no? Digo, yo he hecho esto a posta, yo no puedo ahora ir a incordiar con algo que he provocado yo en mi vida. ¿Terminaste por curarte? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo terminé curándome y luego ya recuperé mi peso y tal. De tus objetivos con este experimento, ¿qué conclusiones sacaste? Pues hasta aquí podemos leer en el capítulo número 106 de Marisa García Alonso. Si te ha parecido fuerte todo lo que estamos contando, no te puedes hacer ni la idea lo que viene en el capítulo número 107. Te espero en Podcast La Hoguera. Y una pregunta, ¿por qué no interesa que esto esté a la venta? Porque es muy barato. Y de hecho yo dentro de mi propia profesión me he sentido engañada después de conocer, te estás metiendo metales, pequeñas dosis, muy pequeñas, pero muy repetidas. Las cargas virales más altas que yo he visto en aquellos tiempos fueron en el año 21 en personas con vacas. Luego las personas que más infectaban eran las personas que tenían puesta esa vaca. Querían que yo dijera que los niños eran muy infecciosos y no era verdad. Los niños se contagiaban muy rápido, pero su inmunidad funciona muy rápido. En el fondo lo que yo quería era contar la verdad y no me dejaron. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda, o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea, y si quieres saber más de mí, puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.